toma decisiones o que es ajena al individuo. La ven como una organización. Usted sabe, estamos separados todos en diferentes grupos denominacionales. Los asambleas, los bautistas, los pentecostales, los reformados, y ahí le va dando, ¿verdad? Hay un sinnúmero de clasificaciones o nominaciones y denominaciones. Y en algún momento pensamos, esa es la iglesia. Es necesario estar organizado, estructurado, pero sabemos que eso no es la iglesia. Amén. La iglesia, según las Escrituras, son aquellos que son lavados con la sangre de Cristo. Amén. Muchas veces cuando Pablo se refirió a creyentes y dijo esta palabra, y la iglesia que está en la casa de, refiriéndose al grupo, a la reunión de creyentes que estaban ahí. Quiere decir que cuando nos reunimos en las casas, seguimos siendo iglesia. Amén. Seguimos siendo iglesia y debemos de cumplir las funciones de una iglesia. Amén. Debemos de hacerlo. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué la iglesia está en el mundo? Si usted se fija, desde donde estamos, ahorita mismo, en este instante, es difícil cumplir la misión de Dios. ¿A qué hemos venido hoy a este lugar? ¿Qué estamos haciendo aquí? Alabando al Señor, adorando, teniendo un tiempo de búsqueda, teniendo un tiempo de enseñanza. Pregunto, ¿esa es la misión de la iglesia? ¿De eso se trata ser iglesia? Es una parte de lo que se trata ser iglesia. Claro que tiene que ver con congregarse. Pablo anima a los creyentes y les dice que no dejen de congregarse. Perdón, el libro de los Hebreos, que no es escrito por Pablo, dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es necesario. Pero el congregarse no se limita únicamente a estar acá. Tiene que ver con algo mucho mayor. Es reunirse como creyente en diferentes lugares. Seguimos entonces. Me gusta usar este círculo para ejemplificar lo que significa relaciones. Hay un concepto que está en la Biblia, una palabra, y es la palabra, tengo dos computadoras aquí, es la palabra oikos, significa casa. Oikos puede ser un lugar cristiano o no, ¿sabe usted? Se puede referir puede significar primariamente de o perteneciente a una casa. De o perteneciente a una casa. Yo quisiera, más adelante vamos a ver esos ejemplos que aparecen ahí. De o perteneciente a una casa. De las personas que usted ve ahí, ¿quiénes tenían buena reputación? ¿Saqueo? No. ¿Cornelio? Sí. ¿Lidia? Era trabajadora, vendía púrpura. El carcelero de Filipo, ¿quién miraba como bien un carcelero? Nadie. Sin embargo, en cada una de esas situaciones hubo un encuentro salvífico. Antes de explicar esta parte, quisiera también dar como una clasificación de tipos de iglesias que existen en la actualidad. Tenemos las iglesias celulares. Hay un concepto también que los que estudian el Igle Crecimiento llaman meta iglesias. Meta iglesia. La palabra meta, ese prefijo, tiene una raíz griega que significa cambio.
O sea, iglesias que están teniendo un cambio o una metamorfosis, ¿verdad? Así como ocurre con las orugas que luego se hacen mariposas. También tenemos en la actualidad iglesias tradicionales. Estuve en una iglesia que si yo movía este jarrón un poco o lo bajaba de grada, me iba a ganar 6 meses de disciplina. Sí, estuve en una iglesia así. No fui el pastor, era miembro de ella. Iglesias tradicionales que se limitan al edificio o reuniones en el templo. Y luego tenemos iglesias con grupos pequeños. Estas iglesias tienen un sinnúmero de programas y además tienen células. Ahora, hay una diferencia entre una iglesia celular y una iglesia con células. La iglesia celular desarrolla o permite el crecimiento de la gente, o todo gira en torno a la célula. Algunos usan la frase, nada compite con la célula. Estas iglesias discipulan, ganan, traen gente a la iglesia, captan, desarrollan proyectos, desarrollan finanzas, todo a través de las células. Pero es diferente una iglesia celular a una iglesia con células. Porque en la iglesia que tiene células, las células no son la prioridad. Las células son ocupadas como una especie de filtro. Supongamos, hoy reciben a Jesús 10 personas. Entonces, viene alguien que es un supervisor de célula, supervisor de zona, y dice, estos 10, vamos a ver dónde viven. Si pertenecen a 3 barrios diferentes, entonces les vamos a ubicar en 3 células diferentes. Entonces funcionan como un sistema de captación, como un sistema de discipulado, como un marco para el seguimiento. Pero no es una iglesia celular. En la iglesia primitiva era diferente, porque la iglesia desarrollaba las funciones vitales a través de la célula. ¿Cuáles son las funciones vitales de una iglesia? Son la proclamación del mensaje, la predicación del evangelio, la enseñanza o el discipulado ocurría ahí mismo, el servicio, la comunión y la adoración. Son 5 funciones vitales que cumple la iglesia o que necesita desarrollar la iglesia. Si usted quiere escribir esto más rápido, escriba la palabra pesca en vertical. Pesca, de pescar, ¿verdad? Pesca, es un acróstico. Proclamar, enseñar o discipular, servicio. La C significa comunión y la A significa adoración. ¿Es posible desarrollar todas estas funciones en una célula? ¿Qué dice usted? Se puede. Se pueden desarrollar estas funciones en una célula. Porque cuando nos reunimos en una casa, se le puede llamar célula, grupo familiar, grupo pequeño. Quienes nos reunimos ahí es la iglesia. Y Jesús mismo dijo que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, ¿sí o no? Ahí está el Señor. Ahí podemos cumplir estas funciones vitales. Entonces, metaiglesias son iglesias que procuran el cambio. Tienen un estilo de adoración contemporáneo, dinámico, diferente. La forma en que hacen el arreglo de la plataforma, el ambiente que crean. Y tenemos en Nicaragua ya muchas de esas metaiglesias. Es más, casi todos estamos procurando ser metaiglesias. Recuerdo que hablaba con un pastor chinandegano y me dice, hey Melvin, queremos ser una iglesia diferente. Bueno, le digo, está bien que quieran ser una iglesia diferente. Quizás diferente a los demás, pero no diferente a lo que Cristo soñó acerca de la iglesia. Amén. Está bien crear ambientes, crear facilidades y todos los demás, pero si eso contribuye a la misión de Dios.
Después de definir estas cosas, ¿verdad? ¿Qué tipos de iglesias pueden haber? Me gustaría también mencionar así brevemente lo que ha sido la iglesia a lo largo del tiempo. Es bueno hablar de esto antes de que demos algunos principios de grupos celulares. Cuando la iglesia nace después de Pentecostés, vemos una iglesia que es dinámica, vemos una iglesia que está viva, una iglesia que está ferviente, vendiendo propiedades, supliendo para las necesidades. Pero luego en el año 70 comienzan a experimentar persecución. Los judíos, el evangelio dentro de la comunidad judía se desarrolla inicialmente más como una secta, aunque el evangelio no es una secta. ¿Pero por qué? Porque los judíos inicialmente, los que se convertían al cristianismo, no habían dejado de judaizar. ¿Recuerdan el pleito de Pedro, de Pablo, por el tema de la circuncisión? El concilio de Jerusalén también, si los creyentes debían de circuncidarse o no. O sea que estaban en el cristianismo, pero seguían practicando algunos ritos de la ley. El evangelio tuvo un tiempo para implantarse y desarrollarse de una manera pura dentro de esa comunidad. Pero al fin y al cabo la comunidad empieza a dar fruto, empieza a moverse. Viene un momento donde queda cómoda y en el año 70 los romanos destruyen el templo. Entonces la iglesia comienza a esparcirse. Si no le han destruido el templo, hubiesen estado metidos ahí todavía. A veces Dios tiene que usar situaciones de presión en la vida para que nos movamos, hermano. ¿Sí o no? Tiene que haber algo. Dicen yo no soy tan bueno en física, pero dicen que un cuerpo que viene en caída no cambia de dirección. A ver, los físicos matemáticos aquí, no cambia de dirección a menos que otro cuerpo lo golpee. Entonces deja caer este lápiz, no va a cambiar de dirección, pero si viene algo que en el trayecto lo golpea, cambia de dirección. Así nos pasa a las personas. Tienen que haber situaciones difíciles a veces en la vida, situaciones de presión, para cambiar el rumbo que llevamos. Y fue lo que le pasó a la iglesia, les destruyeron el templo. Imagínese usted, ellos pasando enfrente al predio y no hay nada. Comienzan entonces a dispersarse. Pero ¿qué es lo que ocurre? Producto de esa dispersión, producto de esa diáspora, también el evangelio comienza a predicarse en otros lugares. Comienza a predicarse en Samaria. Ahí nos aparece un Felipe, ¿verdad? En Samaria. Y Felipe está predicando en un avivamiento. La iglesia está trastornando el mundo de esa época. Está siendo efectiva en lo que hace. Y luego comienza un tiempo de persecución a la iglesia, pero la iglesia continúa. A pesar de la persecución, a pesar de la presión, la iglesia está alcanzando al mundo. Los cristianos están muriendo en los coliseos, están siendo arrastrados, sacados de sus casas. El mismo Pablo participó en eso, pero están alcanzando el mundo de esa época. Piense usted cómo una iglesia que está siendo perseguida está logrando cumplir la misión. La iglesia está diseñada para subsistir a cualquier situación. Jesús lo dijo, ¿verdad? En Mateo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo creo que las situaciones de presión no nos pueden apagar, pero la tranquilidad nos puede hacer dormir, diga el que tiene al lado. La tranquilidad te puede hacer dormir. Y eso es más peligroso. Yo creo que dije esto una vez aquí, pero como dice el pastor que hay mucha gente nueva, y creo que sí, hay unas caras que no conozco. Dicen que una vez, bueno, que si usted tiene una rana, un sapito, y si el sapo cae dentro de una porra de agua hirviendo, dicen que el sapo cae y se sale de un salto cuando siente lo caliente del agua. Pero si usted pone un sapo, ya le doy lugar, si usted pone un sapo dentro de una porra de agua fría y le pone fuego a la porra y usted la deja ahí a fuego lento, el agua se pone tibia. ¿Sabe qué pasa con el sapo?
se duerme. Y cuando el agua ya empieza hirviendo, él está tan dormido, tan relajado que se cuece en el agua. Entonces, nos puede pasar eso, iglesia. Estar relajados, estar calmos, nos puede hacer dormirnos. Y la Biblia nos anima a despertarnos, ¿verdad? Nosotros, ¿van a orar por la ofrenda o solo la recogen, pastor, ahorita? Solo la recogen. Ok, muy bien. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es que nosotros como creyentes no esperemos que venga algo que nos empuja, ¿verdad? Para buscar qué hacer. No debemos de ser como apagafuegos en nuestras vidas. Debemos de ser gente de acción, gente dinámica. Amén. Muy bien. Entonces, hasta el año 70 ocurre eso y la iglesia producto, venga por acá, hermano, producto de la dispersión, la iglesia comienza a moverse. En el año 300, ponga atención a esto, por favor, porque después uno discute con gente acerca de historia y no sabe ni qué decir. En el año 300 viene Constantino y da un edicto y dice: dejen de perseguir a los creyentes. El Estado ahora será cristiano y entonces hay una fusión iglesia-Estado. En el siglo III fue eso. Entonces la iglesia deja de ser perseguida y comienza a tener un lugar de importancia, un lugar de posición, un lugar de poder. Entonces comienzan a construir nuevos edificios, surge el papado, el monacato, la iglesia comienza a imponer la religión a través de la fuerza, ahora la iglesia tiene dinero, ahora la iglesia ya no es perseguida. Entonces la iglesia que comenzó como una comunidad en la iglesia primitiva se vuelve una institución. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? La iglesia pierde influencia sobre el mundo. Y por 17 siglos la iglesia ha estado en esa posición. Tuvimos una gran mejoría en la Reforma Protestante que fue dirigida por Martín Lutero, pero la iglesia todavía quiere estar metida en los edificios. La iglesia todavía quiere estar encerrada. La iglesia todavía quiere sentir esa sensación de seguridad. Cuando los misioneros van a un país o iban a un país, lo primero que hacían era buscar a la gente y evangelizarla. Hoy en día lo que hacen es buscar un terreno y construir un edificio, aunque no tengan a quién meter ahí. Entonces, tenemos que volver al principio de comunidad para poder cumplir la misión de Dios. Y eso se logra a través de la iglesia celular, a través de los grupos pequeños. Fue la manera en la que ellos lograron alcanzar el mundo. Una iglesia en 3 siglos pudo alcanzar el mundo entero de esa época, pero en 17 siglos la iglesia actual no ha podido alcanzar ni la mitad del mundo. ¿Me estoy dando a entender? 17 siglos, 7.000 millones de habitantes en el mundo y más del 50% no son creyentes. Yo he hablado eso de misiones aquí muchas veces. Solo los musulmanes, si no fuera que nos suman católicos, evangélicos, testigos de Jehová, adventistas y otros más, los musulmanes nos sobrepasan. Hay más de 2.500 millones de musulmanes en el mundo. Porque un día la iglesia se hizo una institución, luego se hizo una organización y en la actualidad la iglesia está funcionando mayormente como una empresa. Pero no es lo que la iglesia es. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Tenemos una función, tenemos una misión netamente espiritual. Somos llamados a alcanzar al mundo. Somos llamados a traer salvación al perdido. Somos llamados a reconciliar al hombre con Dios. Somos llamados a trasladar gente de la tierra al cielo. Qué privilegio ese, ¿verdad? Ese es el llamado que tenemos. Sin embargo, hay otro cuadro también. Hemos dejado esa función a los predicadores.
Hemos dejado esa función a los profesionales de la palabra. Bueno, el hermano predica, él sabe cómo leer bien la Biblia, él sabe cómo estructurar un sermón, entonces que él gane a la gente. Pero en la comunidad primitiva no era para los profesionales de la palabra. Cada creyente compartía el evangelio y ganaba a otro para Jesús. Cuando uno de nuestros hijos, Melvin, tenía unos 11 años, recuerdo que evangelizó a Joseph, que en ese entonces tenía 5 en la casa. Joseph, le dice Melvin, y si te morís hoy, ¿para dónde vas?, le dice. Y entonces le dice Joseph, que tenía 5, para el cementerio, le dice. No, le dice el mayor, ¿para dónde vas? ¿Para dónde va tu alma?, le dice. No sé, le dice, y es que tengo alma, le dice. Él estaba muy pequeño. Y entonces vino Melvin y recuerdo que le habló de que tenemos un alma, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu. Le habló de que el hombre, producto del pecado de Adán, el hombre nace pecador también y que necesita arrepentimiento. Y ese día yo vi a Melvin presentarle a Jesús a Joseph en el cuarto y ganárselo para Cristo. A mí se me derretía el corazón en ese momento. Yo pude guiar a nuestro hijo mayor a Jesús en la casa y no en la iglesia. Esto no es un trabajo de profesionales. Toda aquella persona que tiene al Espíritu Santo en su vida puede presentar el evangelio a otro. Amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida aquí? Levanten sus manos. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Y la Biblia dice que Él convencería al mundo. ¿Y de qué convencería al mundo? De pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, ¿podemos nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, hablar a otros de Jesús? Sí. Amén. Entonces, aquí es donde la célula se vuelve relevante. Cuando ponemos a disposición nuestros recursos para alcanzar a otros. Y aquí vamos a ver un poco de estos modelos. En Lucas 19:9 tenemos a Zaqueo. En Hechos tenemos a Cornelio, a Lidia, en Hechos 16, y en Hechos 16 al carcelero de Filipo. En Lucas 19 encontramos la palabra oikos también. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Amén. Luego la casa de Zaqueo se convirtió en un lugar donde se adoraba al Señor. Se convirtió en un lugar de encuentro con Dios. Se necesita de un embajador, de alguien que lleve el mensaje. Vemos a Jesús teniendo un encuentro en la calle con Zaqueo, pero yendo a la casa de Zaqueo. Necesito estar en tu casa, le dijo. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Abrió las puertas de su casa. Yo quiero dar un testimonio. Para nosotros como familia no siempre fue fácil abrir las puertas de nuestra casa. Cuando recién nos casamos, Paola y yo, no era muy fácil recibir visitas. Pero un día estaba leyendo en uno de los evangelios que decía: el que recibe a profeta, recibe recompensa de profeta. Y yo sí quería recibir mucha gente en la casa, pero para mi esposa era estresante. Era difícil para ella. Me decía: es que no sé si les gusta lo que les voy a ofrecer. No sé si van a estar cómodos con las condiciones que tenemos. Y entonces, un día estoy con la Biblia. Yo no ocupo la Biblia con mi familia como una piedra para encontrarme algo, encuentro algo, dárselo. Solo le dije: Paola, le digo, miramos lo que dice aquí la Biblia. Y no teníamos una discusión acerca de alojar a alguien. Entonces, el que recibe a profeta, recibe recompensa de profeta. Y entonces, no me dijo nada, siguió ella en lo que estabas haciendo. Luego por la noche me dice: Dios me habló hoy, me dice. Tengo que abrir las puertas de mi casa. Tengo que empezar a recibir a otros en mi casa. En la casa que yo crecí siendo un joven, en la casa de mi mamá,
recibieron a Jesús por lo menos 10 personas durante 3 años. Llegaban familiares del norte de Matagalpa, vivíamos aquí en Managua, ahí por Vía Libertad, y entonces llegaban familiares del norte a estudiar y no eran creyentes, y luego de 6 meses se estaban bautizando. Recibían a Jesús no en la iglesia, lo hacían en nuestra casa y después lo llevábamos a la iglesia. Vimos gente recibir milagros de sanidad en la casa, en ese lugar. Amén. Yo vi tantas cosas. Una de mis hermanas que viene de familia católica, llegó a estudiar, estudiaba medicina y tenía un serio problema en sus ojos, tenía que andar vendada. Y un día teníamos un altar de oración.